Jóvenes, ¿cómo están? Continuando con nuestras clases de química orgánica, para complementar nuestras videoconferencias, les estoy grabando este video para que ustedes puedan resolver todas sus dudas. Para algunos esto es nuevo, para otros ya lo vieron en secundaria, solamente vamos a reforzar algunos temas. Bien, lo primero que vimos, voy a recordar algunos temas que vimos en clase y que se relacionan con el tema del día de hoy. Tuvimos que haber visto isómeros, tipos de fórmulas, tipos de carbonos y empezamos con petróleo. ¿Por qué? Porque del petróleo se derivan todos los hidrocarburos y esos hidrocarburos se van a clasificar en alcanos, alquenos y alquinos. Bien, ese es el primer video que le vamos a titular Alcanos. Antes de salir de vacaciones vimos los alcanos se dividían en dos o se clasificaban en dos: alcanos saturados y alcanos insaturados, o bien también se van a clasificar en alcanos ramificados y en alcanos alifáticos. Los alcanos alifáticos son los primeros que vimos, es decir, cadena lineal. Son alifáticos o lineales. Por favor, si pueden hacer anotaciones en su libreta, esto les va a ayudar muchísimo con lo que veamos en clase en las videoconferencias. Cuando mi cadena está lineal y no tiene radicales, ya dijimos que los radicales son ramificaciones, que ahorita lo voy a ver en los alcanos ramificados. Cuando son lineales, solamente voy a escribir o anteponer la letra N y doy el nombre del alcano. Ahora, recordemos, ¿cómo le voy a dar nombre al alcano? Le voy a dar nombre de acuerdo al número de carbonos. En clases anteriores hicimos una lista. Si tenía un carbono, porque el nombre va a recibirlo de acuerdo al número de carbonos. Si tiene un carbono, se va a llamar metano. Si tiene dos, etano. Si tiene tres carbonos, propano. Si tiene 4, butano. Estos 4 alcanos son gases. Es por eso que tienen un nombre diferente. Esto es lo básico, jóvenes. Tienen que aprendérselos de memoria. Teniendo estos 4 nombres, lo demás se nos va a facilitar. Ahora, partimos de estos 4 nombres, es decir, de un carbono hasta el carbono 4. Del carbono 5 en adelante las vamos a nombrar de acuerdo a la figura geométrica. Si el carbono 5 forma un pentágono, en química orgánica se va a llamar pentano. Si el carbono 6 en figura geométrica es el hexágono, en química orgánica se va a llamar hexano, y así sucesivamente. Puedo llegar hasta 100, 200, 300 carbonos. Esos ejemplos yo no los voy a ocupar en mi clase. A lo más que podemos utilizar son cadenas de carbonos de máximo 15, máximo 20. No puedo utilizar más de 20. Hicimos una lista en su libreta: bidecano, undecano, tridecano, etc. Esos nombres los voy a ocupar. Y cuando son alcanos lineales, solamente pongo la letra N y el nombre del carbono. En el ejercicio que ustedes ven en el pizarrón tiene 3 carbonos y su nombre es N-propano. Si tuviera yo 9 carbonos, se llamaría N-nonano. Si tuviera yo 13 carbonos, se llamaría N-tridecano. Bueno, pero entonces recordemos, ¿por qué en los extremos tiene 3 hidrógenos y por qué en los intermedios tiene 2? De ahí el hecho de que vimos tipos de carbonos y cuando vimos fórmulas desarrolladas, porque tenemos que cumplir la valencia del carbono. La valencia del carbono es 4, es decir, es tetravalente, forma un ángulo de enlace de 109 grados, por lo tanto, tiene una forma en el espacio tetraédrica y tiene que formar o cumplir 4 enlaces. Recordemos, el primer carbono tiene 3 hidrógenos, es decir, 3 enlaces. Y el enlace que une al carbono me da un total de 4 enlaces. Eso deben de considerarlo, ¿sí? ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque podemos hacer ejercicios de 2 formas. Primero, a partir del compuesto o la fórmula hay que escribir el nombre, o al revés, a partir del nombre hay que escribir el compuesto.
Recuerden que esa ha sido nuestra estrategia para trabajar en clase. De esas dos formas trabajamos para que quede el tema entendido. Muy bien, seguimos. Eso lo vimos la semana antes de salir de vacaciones. Esta semana, retomando nuestras clases, estamos viendo nomenclatura de alcanos ramificados. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, de esto? Ramificados, es decir, tiene ramas con una palabra trivial, son ramas que se añaden a mi compuesto, o bien en término orgánico, en química orgánica se van a llamar radicales. Aquí está. ¿Pero qué es un radical? Bueno, un radical también es un compuesto químico derivado de un hidrocarburo, pero que pierde un hidrógeno cuando se une a una cadena de alcanos. Por ejemplo, si mi alcano correspondiente es el metano, porque tiene un carbono, y pierde un hidrógeno, se va a convertir en CH3. ¿Ya vieron? Tiene 4 hidrógenos, pero perdió uno y se convierte en hidrógeno 3. Vean, ya lo perdió. Ya no se va a llamar metano, ahora se va a llamar metil. Es decir, estas ramificaciones van a terminar en il, ¿sí? Vean, tenía 4 hidrógenos, ahora tiene 1. ¿Por qué perdió un hidrógeno? ¿Por qué? Porque si aquí el hidrógeno tiene 3 y el enlace que se une con el carbono ya me está completando los 4 enlaces del carbono. Ahí está la explicación del por qué pierde un hidrógeno, ¿sí? Si yo hiciera esto en fórmula desarrollada, tendría mis 3 hidrógenos al lado y el enlace que se une con el carbono. Por eso se convierte en radical. ¿Entendido? Muy bien, seguimos. El de 2 carbonos sería el etano, sería CH3. Aquí ya perdió un enlace, jóvenes, ¿sí? Un hidrógeno. Y entonces se va a llamar ahora etil, y así sucesivamente, metil, etil, propil, butil, porque va perdiendo hidrógenos. Por eso se llama radical. Muy bien, ahora vamos a aplicarlos a los compuestos. Aquí estamos viendo un compuesto que tiene 5 carbonos, pero acá tiene un radical. Vean, ya lo encerré con rojo, es decir, tiene 3 hidrógenos y se une a un carbono. Ahora, en una tarea que se les quedó, les pedí reglas para nombrar alcanos. ¿Están de acuerdo? Esas reglas me van a ayudar a dar nombre a los compuestos. Es decir, es como cada uno de nosotros tenemos un nombre. Esos compuestos también tienen un nombre, pero ¿qué reglas voy a utilizar? Recordando lo que ustedes entregaron de tarea, empecemos. Número 1. Voy a numerar la cadena más larga. Vean, porque conforme yo aumento carbonos, mi cadena aumenta. Y yo tengo que numerarla, tengo que poner numeración. Bueno, pero ¿de qué extremo voy a comenzar? Eso es muy importante. Ustedes tienen que ser observadores. Tienen que ser observadores. Primero, ¿qué tienen que hacer? Observar el radical. Tienen que ver... van a enumerar el extremo que tenga más cercano al radical, de manera que le toque el número más pequeño a ese carbono que tiene el radical. Por ejemplo, aquí, si yo enumero de mi parte izquierda, sería 1, 2 y 3, le correspondería el carbono 3. Pero si yo enumero del lado derecho, sería 1, 2 y 3. En este caso, jóvenes, puede ser de cualquier extremo. ¿Les parece si enumeramos del lado derecho? Muy bien, comenzamos. Eso es dar numeración a mi cadena de carbonos. Si ustedes se dan cuenta, el número que le corresponde es el número 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el carbono 3. Muy bien, entonces le voy a dar nombre ahora sí a mi cadena. Muy bien, voy a escribir, ya enumeré mi cadena, ya hicimos el punto número 1. Ahora, el número 2, escribir radicales. En caso de que haya más de uno, los voy a ordenar por orden alfabético. Entonces,
¿Cómo le voy a dar nombre a mi compuesto que está aquí? Bueno, voy a escribir el número de carbono donde se encuentra ese radical, que es en el carbono 3. Y yo lo escribo, sería 3, ya escribí el número del carbono, ahora voy a escribir el radical. ¿Cómo se llama este? Lo acabamos de ver, perdió un hidrógeno, entonces se va a llamar metil. Entonces, se va a llamar 3-metil, ya escribí el radical, y ahora voy a escribir, dice hasta abajo, el nombre del alcano, de acuerdo al número de carbonos. ¿Cómo se llama mi alcano de 5 carbonos? Lo acabamos de decir, se va a llamar pentano. Ahí está el nombre del primer alcano, ¿sí? En el caso de tener solamente un radical, hay varias opciones. Vamos con el segundo. En el segundo hay 2 encerrados con azul, quiere decir que son 2 radicales diferentes. Igual, voy a numerar mi cadena por el extremo más cercano al radical, es decir, ¿de qué lado voy a empezar? Si yo empiezo de mi lado izquierdo, sería 1, 2 en el carbono 3. Pero si empiezo de mi lado derecho, sería 1, 2. Voy a empezar nuevamente del lado derecho, porque le corresponde el carbono 2. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Esto es muy fácil. Estamos dando nombres, es decir, estamos describiendo lo que hay en cada carbono. Bueno, ya enumeré. Ahora se dan cuenta, son 2 radicales diferentes. ¿En qué cambia el nombre? En el número de carbonos otra vez. El que tiene un carbono es metil y el que tiene 2 es etil. Entonces, ¿cuál voy a escribir primero? Bueno, aquí es por orden alfabético. No importa el orden del carbono, lo que importa es el orden alfabético, el nombre del radical. Y empezamos. Si este es metil, este es etil. Entonces tengo que empezar de este lado. Entonces este alcano se va a llamar 2, escribo el carbono donde se encuentra el radical, se va a llamar 2-etil. Y luego en el carbono 3 hay un metil, véanlo, aquí está. Y entonces doy el nombre completo, hagan de cuenta que es su apellido. Aquí ya escribí sus nombres, ahora vamos a poner lo que resta de su nombre. Tiene 5 carbonos, otra vez se va a llamar pentano. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el tercer ejemplo. Es otra opción. En un solo carbón pueden tener el mismo radical. El mismo. Entonces, ¿de dónde voy a enumerar mi cadena? Si yo empiezo del lado derecho, empezaría yo del 1, 2, 3, 4, hasta del 5. Ese ya no me está cumpliendo la regla. Si yo empiezo del lado izquierdo, sería 1, 2 y 3. Entonces voy a empezar a enumerar del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, si yo hubiera numerado desde aquí, le correspondería el carbono 5, está muy lejos. Pero yo empecé del lado izquierdo y le corresponde el número más pequeño, que es el carbono 3. Por eso ya les puse el número 1. Enumerar la cadena del extremo más cercano al radical. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a utilizar cuando sea el mismo radical? Yo no puedo escribir en el carbono 3 metil, metil. Me voy a ahorrar escribir 2 veces la palabra. Lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar prefijos, ¿sí? Prefijos, quiere decir, di que tiene 2 veces ese radical. Entonces empezamos. Voy a escribir en el carbono 3, escribo el prefijo que es el di. ¿Y cómo se llama este radical? Este se llama metil. Entonces yo estoy escribiendo que en el carbono 3 hay 2 metil desde el momento en que yo ya escribí el prefijo di. 3 dimetil y doy el nombre de mi cadena completa, que son 7.
que se llamaría entonces heptano. Este es su nombre completo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a borrar un poco el pizarrón para hacer ejercicios y ustedes ya vayan viendo de dónde vamos a enumerar, o si quieren empezamos primero enumerando las cadenas y luego ya vamos a ir identificando los radicales. Muy bien, jóvenes, continuamos. Hay 3 ejemplos diferentes. Vamos a hacerlos para que ustedes puedan aprender y realizar su tarea. Vamos a empezar el número 1. ¿De dónde voy a enumerar? Bueno, está más cercano el radical al carbono 2. Voy a empezar de este lado, del extremo izquierdo, porque está más cercano. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? En el carbono 2 hay el mismo radical que es el etil, entonces se va a llamar 2-dimetil y tiene 4, sería butano. Ahí está el compuesto. En el número 2, ¿de dónde voy a enumerar? ¿Derecha o izquierda? Luego se observa, voy a empezar del lado derecho. Solamente es observar dónde se encuentra más cercano mi radical, que es este. ¿Sí? Empiezo del lado derecho. Entonces escribo su nombre. En el carbono 2 hay un etil y tiene 5. Se va a llamar pentano. En el número 3, vean, está el mismo radical varias veces. ¿Cómo le voy a dar nombre a este compuesto y de dónde voy a enumerar? ¿Se dan cuenta? Está en el carbono 2, tanto de izquierda como derecha, del que ustedes quieran. Muy bien. Pueden empezar si quieren del lado izquierdo. Empezamos, número 1. Ahora le voy a dar nombre. Yo no voy a repetir, vamos a enumerar. Ahí está, jóvenes. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a poner el número de carbonos en donde se encuentra ese radical. ¿En qué carbonos está? Bueno, está en el 2, está en el 2, está en el 3, está en el 4 y está en el carbono 5. Y escribo el radical que sería metil. Dense cuenta que ya no escribí 2-metil, 3-metil, 4-metil. No, me ahorro esa parte. Escribo el número, separo con una coma y al final escribo ese radical. No hay problema, estoy dando por hecho que en esos carbonos hay un radical. Y termino con el número total de carbonos. En este caso es el hexano. ¿Sí, jóvenes? Espero que con este tutorial o este video queden resueltas sus dudas para continuar con el tema. ¿Por qué? Porque solamente son hidrocarburos saturados. En estos días que terminemos vamos a ver los insaturados, que son enlace doble y enlace triple. Observen bien sus ejercicios en tarea y verán cómo los podrán solucionar. Cualquier cosa, jóvenes, estoy a su disposición, cualquier duda que tengan. Pueden ver este video las veces que ustedes necesiten, pero lo más importante es que ustedes sepan identificar los radicales y en qué carbono se encuentran. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Hasta la próxima.